Tercera parte de Mírame a mí. Capítulo 11. Días que no deberían sentirse tan largos. La luz entraba suave por las cortinas cuando Sarocha abrió los ojos. Había dormido poco, pero extrañamente bien. Una tranquilidad tibia aún le recorría el pecho, aunque no quiso detenerse demasiado a pensar por qué. Se levantó con cuidado, revisó primero el cuarto de Song, que seguía profundamente dormida, hecha un ovillo alrededor de su pequeño peluche, y luego caminó hacia la cocina. Preparó el desayuno con movimientos automáticos: tostadas, frutas picadas, un poco de yogurt para Song y café ella y Rebeca. Cuando terminó, escuchó pasos arrastrados desde el pasillo. Song entró frotándose los ojos con las manos, mientras Rebeca caminaba detrás de ella, aún despeinada, todavía con la ropa del día anterior, pero con esa expresión dulce y algo tímida que siempre llevaba en su rostro. «Buenos días», dijo Rebeca, intentando ordenar un mechón rebelde. «Buenos días», respondió Sarocha, dedicándole una sonrisa que no supo controlar. Song corrió a sentarse sobre una silla, todavía medio dormida. «Vamos, siéntense», las invitó. Las tres quedaron finalmente alrededor de la mesa. Era extraño cuán natural empezaba a sentirse eso. Demasiado natural. Como si llevaran años haciendo desayunos juntas. «¿Cómo dormiste?», preguntó Sarocha a Rebeca mientras servía café. Rebeca sonrió con ese brillo sincero que a Sarocha siempre le llamaba la atención. «Muy bien, gracias. Creo que hacía meses que no dormía tan cómoda». Song, que ya estaba más despierta, intervino riéndose. «Para mí fue la mejor noche de mi vida». Sarocha fingió indignación, llevándose la mano al pecho exageradamente. «¿Ah, sí? Así que dormir conmigo no es la mejor noche. Me rompes el corazón, princesita». Song abrió los ojos como platos, sorprendida. «No, mami, yo amo dormir contigo también, pero Rebeca canta bonito y me abraza suave». Sarocha rió enternecida. «Lo sé, cariño. Solo te estoy molestando». Rebeca bajó la mirada, sonrojada. Le daba una ternura inmensa escuchar a la niña hablar así. Y aunque no lo admitiría jamás, también le daba algo cálido en el pecho saber que ella era parte de esa sensación de seguridad de Song. Siguieron desayunando en calma, con pequeñas risas de por medio y conversaciones sin demasiada importancia. Hasta que Song preguntó, mirando a Rebeca con un puchero en formación: «¿Vas a venir hoy?». Rebeca abrió los labios para responder, pero Sarocha se adelantó suavemente. «No, amor. Rebeca necesita tiempo para descansar y también para estar con sus amigos. Ha trabajado mucho esta semana». Song bajó los hombros, derrotada. «La voy a extrañar». Rebeca sonrió y le dio un beso suave en la cabeza. «Yo también te voy a extrañar, pequeñita, pero nos veremos el lunes, ¿sí?». «Promesa», murmuró Song, aferrándola del brazo. «Promesa». Al terminar de desayunar, las tres se prepararon para salir. Rebeca recogió sus cosas, aún sintiéndose un poco fuera de lugar por haber dormido allí. Aunque al mismo tiempo, una parte de ella no quería admitir lo bien que se había sentido. En el auto, Song la tomó de la mano en el asiento trasero. «No quiero que te vayas», susurró. «Pequeña, solo será un fin de semana», respondió Rebeca, apretando su mano. «Pero te voy a extrañar mucho», insistió Song. Sarocha miró brevemente a través del espejo retrovisor, y la escena le estrujó el corazón. Era bonito, demasiado bonito. Dejaron a Rebeca en su departamento. La joven agradeció la molestia, avergonzada por el hecho de que la esperaran para luego llevarla a la universidad. Antes de bajar, Song la tomó del rostro con ambas manos y le estampó un beso largo en la mejilla. «Ese beso te tiene que durar hasta el lunes», le dijo muy seria. Rebeca soltó una risa suave. «Te prometo que me alcanzará». Sarocha la miró cuando abrió la puerta del auto. «Suerte en tu clase. Descansa este fin de semana». «Gracias por traerme», respondió Rebeca, realmente agradecida. Y con eso desapareció camino al edificio. Rebeca pasó todo el día sintiéndose rara. Al principio pensó que era simple cansancio, pero no. Era algo distinto. Iba a tener 3 días libres, 3 días para estudiar, descansar, ponerse al día con trabajos pendientes. Y, sin embargo, el pecho le pesaba un poco. Extrañaría a Song, pero lo que no quería admitir, lo que evitó pensar todo el día, era que también extrañaría ver a Sarocha.
Escuchar su voz firme. Ver cómo fruncía el ceño cuando se concentraba. Cómo se le suavizaba la mirada cuando hablaba de su hija. Sacudió la cabeza. Ridículo. No pienses en eso. Se reunió con Irin para almorzar. Ambas comieron en su lugar favorito, un local pequeño cerca del campus donde servían fideos picantes y té frío. ¿Y cómo te fue anoche?, preguntó Irin mientras removía su plato. Bien. Canté con Song, dormí allá, respondió Rebecca, intentando sonar casual. Irin levantó las cejas inmediatamente. ¿Dormiste allá? ¿En serio? Rebecca se encogió de hombros. Sarocha llegó muy tarde, así que me quedé. No es nada del otro mundo. Pero Irin la miraba con demasiada atención. ¿Y Sarocha? ¿Cómo estuvo? Normal, agradable. Como siempre. Irin sonrió de lado. ¿Ya qué?, preguntó Rebecca irritada. Nada, respondió Irin. Pero su cara decía absolutamente lo contrario. Rebecca la fulminó con la mirada. Irin, no seas ridícula. Ella es... Bueno, es mi jefa. Y es demasiado para mí en todos los sentidos. Y además, se mordió el labio. Además tiene un mundo que yo no. No te estoy diciendo nada, respondió Irin, alzando las manos. Solo te escucho. Rebecca suspiró. El domingo me gustaría ir al zoológico. ¿Quieres venir? Los ojos de Irin se iluminaron. Obvio, me encantan los zoológicos. A mí igual, respondió Rebecca. Es mi lugar favorito desde niña. Ambas hicieron planes y la tarde transcurrió tranquila. Pero cada tanto, en medio de una frase o mientras tomaba notas para la universidad, el recuerdo del desayuno regresaba a su mente. Y no entendía por qué ese simple momento la hacía sentir tan cálida por dentro. Mientras tanto, en la oficina, el día de Sarocha y Song transcurrió sin complicaciones. Pero el teléfono de Sarocha vibraba constantemente. Eran mensajes de Eng. Nos vemos esta noche. Podemos cenar cerca de tu casa. Me encantaría verte. Sarocha respiró hondo antes de responder. No puedo. Estaré con Song todo el fin de semana. Eng no tardó en contestar. Podemos salir con ella. Me encantará conocerla. Sarocha detuvo la lectura un segundo. Era la primera vez que un potencial algo se ofrecía a incluir a Song desde el inicio. Y eso era importante. Muy importante, respondió. Déjame preguntarle qué quiere hacer. Cerró el chat y llamó a Song, que jugaba en su espacio designado dentro de la oficina. Princesa, ¿qué quieres hacer el domingo? ¿Algo especial? Song no dudó ni un segundo. Ir al zoológico. Rebecca dice que es su lugar favorito del mundo. Yo quiero ir también. Sarocha sintió cómo se le aflojaban los hombros. Sonrió sin poder evitarlo. El domingo iremos al zoológico entonces, pero iremos con un amigo. Song frunció el ceño desconfiada. ¿Qué amigo? Se llama Eng, respondió Sarocha. La niña hizo un puchero inmediato. No quiero un amigo. Yo quiero ir con mi Rebecca. La frase quedó suspendida entre ambas, flotando con un peso que Sarocha sintió en el pecho. Un peso que no sabía explicar. Un peso que no quería explicar. La abrazó suavemente. Lo sé, mi amor, pero Rebecca descansa este fin de semana. Nos tocará divertirnos nosotras dos y, quizá, nuestro amigo también. Song no respondió. Y aunque no lo dijo, ambas sabían lo que pensaba. Nadie reemplaza a Rebecca. Ni Eng. Ni nadie. Y Sarocha lo sabía demasiado bien. Capítulo 12. El zoológico, el primer hilo que se tensa. El domingo amaneció luminoso, con un cielo despejado que presagiaba un calor moderado pero persistente. Bangkok vibraba con la energía característica del fin de semana. Familias saliendo, turistas buscando experiencias, parejas caminando por los parques. En el departamento de Sarocha, sin embargo, la atmósfera era distinta. Había algo tenso, imperceptible para cualquiera que no conociera bien a las dos habitantes principales. Song estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión seria, demasiado seria para una niña de 4 años. Sarocha la observaba desde la cocina mientras preparaba una pequeña mochila con agua, toallas húmedas, un protector solar pequeño y un gorrito para el sol. La niña la seguía con la mirada sin emitir palabra. Desde que se enteró que irían con un amigo al zoológico, no había vuelto a mencionar la palabra zoológico con entusiasmo.
Sarocha tomó aire. Song, cariño. ¿Segura que estás bien? La niña no respondió inmediatamente. Solo infló las mejillas, visiblemente frustrada. Yo quería ir con Rebeca, murmuró al fin, bajando la cabeza. Sarocha se sentó a su lado y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Mi amor, Rebeca descansa hoy. Y tú sabes que ella también necesita descansar, estudiar y estar con sus amigos. Pero, Song arrugó la nariz. No me gusta ese amigo. Ni siquiera lo has conocido aún. Pero no me gusta igual, insistió, apretando el peluche que llevaba consigo. Sarocha suspiró con suavidad. Era difícil cuando la niña era tan transparente, tan evidente. Song no tenía filtros para expresar lo que quería y lo que no quería. Y en este caso, lo que no quería era simple. A nadie que no fuera Rebeca. Intenta conocerlo, sí. Es importante. Solo un ratito. Song ladeó la cabeza, pensativa, como si estuviera evaluando la propuesta. ¿Después puedo llamarle a Rebeca?, preguntó. Sarocha sonrió. Puedes hacerlo. Eso pareció conformar un poco a la niña. A las 10 de la mañana sonó el timbre del departamento. Song pegó un respingo pequeño y miró la puerta como si se tratara del enemigo. Sarocha notó la reacción, pero no dijo nada. Fue a abrir con calma. Eng estaba allí, vestido con ropa cómoda, una camiseta blanca, jeans y zapatillas. Traía una pequeña bolsa con snacks saludables y un peluche de tigre que parecía nuevo. Buenos días, saludó él con entusiasmo. Buenos días, respondió Sarocha con una sonrisa educada, cálida pero no exagerada. Eng vio a Song, que se escondió detrás de la pierna de su madre, asomando apenas un ojo. «Y tú debes ser la famosa Song», dijo él, agachándose un poco para ponerse a su altura, sin invadir demasiado el espacio. «Tu mamá me habló mucho de ti». La niña no respondió. Solo lo miró fijamente, y luego miró el peluche que él sostenía. «Te traje esto», añadió Eng, extendiéndole el tigre. Song no hizo el gesto de tomarlo. Miró a Sarocha, buscando aprobación. Pero incluso cuando su madre le hizo un gesto suave, Song no estiró la mano. «No me gustan los tigres», murmuró. A Sarocha se le tensó un poco el rostro. Ella sabía que los tigres eran el animal favorito de Song desde que tenía 2 años. Eng soltó una risa algo incómoda. «Está bien», dijo sin ofenderse. «Podemos dejarlo aquí». Sarocha guardó el peluche en la mesa de entrada, y se prepararon para salir. La niña caminó pegada a su madre, casi como si temiera ser alejada de ella. El auto avanzaba por el tráfico mientras Song observaba por la ventana con los brazos cruzados. Sarocha intentaba animarla con pequeñas conversaciones, pero la niña respondía lo mínimo indispensable. ¿Te gustan los elefantes, Song?, preguntó Eng desde el asiento delantero, intentando romper el hielo. Cuando era niño siempre quería subirme a uno. Song no dijo nada al principio. No se pueden montar, respondió finalmente, con voz seria. Es malo para ellos. Eng abrió los ojos, sorprendido. Tienes toda la razón. No sabía eso cuando era pequeño. Rebeca me dijo, agregó Song, como si esa sola frase explicara la verdad absoluta del universo. Sarocha sintió un pequeño tirón en el pecho. Rebeca, siempre Rebeca. No era celos. No, era una mezcla impronunciable. Rebeca sabe muchas cosas, dijo Sarocha, intentando suavizar la tensión. Rebeca me dijo que cuando vayamos de nuevo al zoológico vamos a ver a los pandas. Song enfatizó vamos sin siquiera disimular. Eng sonrió. Pandas. Son mis favoritos también. ¿Sabías que duermen 20 horas al día? Rebeca también duerme mucho, respondió Song con total seriedad. Y así, cada intento de Eng por conversar terminaba en una mención a Rebeca que lo dejaba sin herramientas. Sarocha comenzaba a sentirse un poco avergonzada, aunque no con él sino con ella misma. El calor pegaba fuerte cuando entraron al parque zoológico. Song llevaba su gorrito blanco, unas sandalias cómodas y su pequeña mochila con una botellita de agua. Sarocha iba a su lado, tratando de mantener un equilibrio entre cuidar a su hija y no mostrarse demasiado tensa. Eng caminaba junto a ellas, animado, observando todo con interés. Song se mantenía cerca de su madre, sin darle demasiadas oportunidades al hombre. Los primeros minutos fueron tranquilos.
Vieron flamencos, aves tropicales y algunos animales pequeños. Song los miraba, pero sin ese brillo que normalmente tendría visitando su lugar favorito. Hasta que llegaron al área de los pandas. Song abrió los ojos más grandes que nunca. Ahí están. Mami, están despertando. Sus emociones brotaron, genuinas por primera vez en toda la mañana. Se acercó a la baranda, con las manos en el metal, sonriendo fascinada. Sarocha la observaba con ternura. Ver a Song feliz siempre era una victoria. Son adorables, comentó En, acercándose a la niña. ¿Sabías que comen más de 20 kilos de bambú al día? Song asintió sin mirarlo. Rebeca me dijo que se la pasan comiendo porque el bambú no tiene energía suficiente. En volvió a sonreír, un poco incómodo. Parece que Rebeca te enseña muchas cosas. Sí, respondió Song con un leve orgullo infantil. Rebeca sabe de animales y canta bonito, y me abraza cuando tengo pesadillas. La última parte hizo que Sarocha desviara la mirada. No esperaba sentirse afectada por eso, pero lo estaba. Mucho más de lo que quería admitir. Me alegra que tengas personas que te quieran así, dijo En, sincero. Pero su voz quedó flotando en el aire por apenas 3 segundos. Porque en ese mismo instante, Song se quedó completamente quieta. Y comenzó a caminar hacia adelante, tensa como un perro que siente algo. ¿Song?, preguntó Sarocha preocupada. La niña no respondió. Solo levantó el brazo y señaló hacia el otro costado del área de pandas. Sarocha giró la cabeza. Y su corazón dio un vuelco. Rebeca estaba allí. No sola. Caminaba junto a Irin, con un helado en la mano, riendo por algo que su amiga le decía. Su cabello estaba suelto, brillando bajo el sol. Su ropa era sencilla. Shorts, una camiseta amplia, zapatillas cómodas, pero se veía hermosa. Natural, libre. Song corrió antes de que Sarocha pudiera detenerla. Rebeca. Rebeca se giró, completamente desconcertada, hasta que sus ojos encontraron a la niña corriendo hacia ella, como si el mundo hubiera estado esperándolas. Inmediatamente abrió los brazos, dejando caer el papel del helado sin preocuparse. Song se lanzó a su pecho con fuerza, hundiendo la cabeza en su cuello. Song, Rebeca la levantó del suelo. ¿Qué haces aquí? Mi pequeña, qué sorpresa. La abrazaba como si no hubiera pasado solo un par de días desde la última vez que estuvieron juntas. Song la apretaba como si tuviera miedo de soltarla. La escena era tan natural que parecía que todo alrededor desaparecía. Irin miró la escena con una ceja levantada. Creo que alguien te extrañó mucho, comentó divertida. Rebeca sonrió. Yo también la extrañé, susurró. Sarocha y En se acercaron. Rebeca bajó a Song con suavidad y se giró hacia Sarocha, algo nerviosa pero feliz. Hola, dijo, con una sonrisa que parecía más dulce que cualquier otra que Sarocha hubiera visto últimamente. Hola, respondió Sarocha, conteniendo algo que no sabía definir. En saludó con amabilidad. Tú debes ser Rebeca. Mucho gusto, soy En. Rebeca lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Mucho gusto. Pero Song no soltó su mano. Ni un milímetro. La niña la miró con los ojos brillantes. ¿Puedes venir con nosotros? Por favor, Rebeca. Rebeca abrió la boca para responder, pero miró a Sarocha primero, buscando orientación. Sarocha sintió cómo el mundo se le ponía extraño. No celos, no molestia, algo más profundo, algo más peligroso. Song necesitaba a Rebeca. Rebeca brillaba cada vez que veía a Song. Y Sarocha no sabía dónde colocar todas esas emociones que se agitaban en ella. Respiró hondo, muy hondo. Si no tienes otros planes, dijo finalmente, con voz suave. Rebeca negó. En realidad, solo habíamos venido a caminar y comer helado. Podemos unirnos si no molesta. Song aplaudió emocionada, como si el planeta acabara de alinearse. En sonrió, intentando no mostrar incomodidad. Y Sarocha observó a Rebeca tomar la mano de Song y caminar a su lado, como si siempre hubiera sido parte de ese pequeño mundo. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, un pensamiento le atravesó la mente con una claridad peligrosa. No quiero que ella se aleje de nosotras. Capítulo 13. Lo que las miradas no saben ocultar. El zoológico había sido ruidoso hasta ese momento, pero de pronto, para los 4 adultos,
el sonido de la gente se volvió un fondo borroso. La presencia de Rebeca había cambiado la dinámica con una fuerza tan natural que ninguno sabía exactamente cómo reaccionar. Song seguía aferrada a la mano de Rebeca, como si hubiese encontrado por fin la pieza que faltaba en su día. Irin caminaba al otro lado de la niña, riendo con ella mientras le mostraba pequeñas curiosidades de los animales que veían al pasar. Sarocha se quedó un paso atrás sin darse cuenta, observándolas. Miró a Rebeca. Miró a Song. Miró la manera en que la niña la jalaba hacia adelante, como si fuese su persona favorita en el mundo entero. Y algo dentro de su pecho se movió de forma extraña, cálida por un lado, incómoda por otro. ¿Por qué tanta luz solo cuando ella está? ¿Por qué me quedo atrás cuando debería ser yo la que guía a mi hija? «Podemos ir a comer algo», propuso Irin con un tono fresco, rompiendo la tensión que nadie había querido nombrar. Sé que Song tiene hambre y Rebeca. Bueno, Rebeca siempre tiene hambre. No siempre, protestó Rebeca, con un gesto infantil que hizo reír a Song. Sí siempre, insistió Irin, riéndose. Sarocha sintió un pinchazo. No era sobre la comida, era sobre la cercanía de esas dos. ¿Desde cuándo eran tan unidas? Claro, sabía que Rebeca hablaba mucho con Irin, pero verlas juntas, verla reír así con alguien más, verla tan cómoda, le provocó un pensamiento que la tomó por sorpresa. ¿Tienen algo? No lo quería pensar, pero lo pensó. Y cuando lo pensó, su pulso cambió. En caminaba junto a Sarocha, haciendo esfuerzos visibles por integrarse. Era amable, atento, incluso un poco gracioso. Pero algo era evidente. Ya nadie le prestaba atención. La verdad es que no sabía que vendrían más, dijo él en voz baja, intentando sonar casual. Fue una coincidencia, respondió Sarocha sin mirarlo demasiado. En la observó. Desde la llegada de Rebeca, Sarocha había cambiado. No en actitud, sino en energía. Como si algo dentro de ella hubiese despertado. Tú la miras mucho, dijo él sin pensar, de pronto. Sarocha parpadeó. ¿A quién? A Rebeca, respondió con una sonrisa difícil de descifrar. Es solo una observación. Sarocha lo miró un segundo. Larga, fría, inocente y defensiva a la vez. Es la niñera de mi hija. Es normal. En asintió, aunque sabía que no era solo eso. Porque la forma en la que la había visto mirar a Rebeca no era normal. No era típica. No era neutral. Pero decidió callarlo. En cambio, fue él quien quedó callado cuando vio a Song soltarse de la mano de Rebeca y tomarla de Irin. Irin, mira, mira ese monito. Está jugando. Es como tú cuando comes chocolate. Irin hizo un gesto dramático. ¿Yo? ¿Jugando? ¿Acaso tengo cara de monito? Song soltó una carcajada. Y algo dentro de Sarocha volvió a tensarse. Song siendo tan cariñosa con otra persona. No lo esperaba. Y menos que esa persona fuera Irin. No porque desconfiara de ella, sino porque ver a Song reír con Irin mientras Rebeca las miraba con ternura, la hacía sentir fuera de lugar, como si su propio pequeño núcleo se hubiese reconfigurado sin pedirle permiso. Entraron a un restaurante dentro del zoológico, amplio, con mesas de madera y ventiladores en el techo, moviendo lentamente el aire pesado del mediodía. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por familias con niños. Encontraron una mesa grande en la esquina, algo apartada. Rebeca puso a Song a su lado sin que nadie lo pidiera. La niña se acomodó pegada a ella, apoyando la cabeza en su brazo, como si necesitara asegurarse de que no se iba a ir. Irin se sentó junto a Rebeca. En frente a las dos. Sarocha al lado de Song, pero un poco más lejos de lo que habría querido. Desde ahí, Sarocha tenía vista completa. La risa de Rebeca, el modo en que Irin la empujaba suavemente con el hombro. Cómo Song pedía todo lo que quería susurrándoselo a Rebeca y no a ella. El mozo llegó. 3 jugos, 2 aguas, un té frío, dijo Irin, tomando el control sin preguntar. Yo quería una limonada, susurró Sarocha, demasiado tarde. Pido otra, dijo Rebeca rápidamente, levantando la mano. Sarocha sintió el corazón apretarse. Ese gesto tan pequeño, tan atento, como si hubiese estado pendiente de ella aunque no la mirara directo. Eng observó la escena con una sonrisa incómoda. Sarocha sintió la tensión desde su lugar. Irin, en cambio, sí lo notó todo.
Notó a Sarocha mirando a Rebeca cuando Rebeca no la veía. Notó cómo la mirada se le suavizaba, cómo se le tensaba el pecho, cómo alzaba ligeramente el mentón como si intentara controlarse. Notó demasiado, y cuando Rebeca se inclinó hacia la niña para acomodarle el gorrito, Sarocha siguió esa mano, ese gesto, esa cercanía, con una concentración que no pasó desapercibida. Irene entrecerró los ojos. Interesante. ¿Entonces ustedes dos se conocieron en la universidad?, preguntó En, intentando romper la incomodidad. Sí, respondió Irene. Éramos tres, de hecho. Yo, Rebeca y una chica llamada Fern. Aunque Fern se casó y ahora vive en Japón. Rebeca rió. Fern siempre decía que algún día nos iba a visitar y nunca lo hace. Típico, bromeó Irene. En sonrió. Debe ser bonito mantener amistades así. Irene lo miró rápido con un destello malicioso. Sí, especialmente cuando algunas amistades terminan pareciendo algo más. Rebeca abrió los ojos, tragó de golpe y pateó a Irene por debajo de la mesa. ¿Qué?, protestó Irene. No dije nada malo. Rebeca la miró con amenaza silenciosa. Sarocha sintió la piel electrificarse. Algo más. La idea le cayó como una gota de agua fría en la espalda. ¿Tú y Rebeca?, preguntó sin querer, demasiado seria. Rebeca tosió. Eng abrió mucho los ojos. Song se quedó completamente quieta. Irene sonrió, disfrutando demasiado el momento. ¿Qué crees tú? Sarocha no respondió. Porque no sabía qué creer. Porque no sabía por qué le importaba tanto. Porque el solo hecho de imaginar a Rebeca con Irene le provocaba un nudo inexplicable en la garganta. Rebeca intervino rápidamente. Irene está bromeando, dijo, y aunque sonrió, había un leve rubor en su rostro. Nunca fuimos nada más que amigas. Muy amigas, pero solo eso. ¿Segura?, insistió Irene con ese tono provocador. Sí, respondió Rebeca más firme. Sarocha no supo si sentirse aliviada o más confundida. En tomó la palabra, sintiendo que todo se estaba volviendo demasiado intenso. ¿Y tú, Sarocha? ¿Conoces a Rebeca desde hace mucho? Desde hace un mes, respondió ella. Ah, dijo él. Pareces confiar mucho en ella, a pesar del poco tiempo. Sarocha lo miró. Y esa mirada dijo más que sus palabras. Sí, respondió. Mucho. Rebeca bajó la vista, tocando la mesa con los dedos. Sintió el pecho apretarle en una mezcla peligrosa. Alegría, nostalgia, miedo, deseo. Pero ella está con En, pensó Rebeca de repente. Seguro están saliendo. Por algo le presentó a su hija. Tragó saliva. Dejó de respirar un momento. En miró la escena, consciente de que algo estaba sucediendo entre esas dos mujeres, algo que él no lograba descifrar del todo. Y de pronto, se sintió como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Mientras los adultos flotaban entre silencios tensos y miradas que intentaban parecer normales, Song estaba en su propio mundo feliz, con su propio interés principal. Rebeca. Le hablaba al oído, le contaba lo que había visto, se reía de sus gestos, imitaba a los animales que habían visto juntas. Rebeca le respondía con naturalidad, con ese cariño intuitivo que a Sarocha siempre le había conmovido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Song tomó la mano de Irene. «Tú también eres divertida», le dijo con una sonrisa sincera. Irene arqueó las cejas, sorprendida. «¿Yo? ¿Divertida? ¿En serio?» Song asintió. «Sí. Y huele rico». Rebeca se rió. «Eso porque se echa perfume hasta para dormir». «Oye», protestó Irene. Sarocha observaba la escena con una sensación rara. Una mezcla de incomodidad y celos. Ver a Song tan abierta con Irene, tan confiada, le parecía inesperado. Pero al mismo tiempo, ver la cercanía de Rebeca e Irene la pinchaba como una aguja invisible detrás de las costillas. Las miradas de Sarocha hacia Rebeca eran cada vez más notorias. Irene lo percibió. En también. Las miradas de Rebeca hacia Sarocha también eran evidentes. Y aunque ambas intentaban disimular, sus ojos siempre terminaban volviendo a encontrarse, incluso sin querer. Una con una mezcla de admiración, curiosidad y una tensión que no sabía nombrar. La otra con nostalgia, alivio y una angustia que se resistía a reconocer. Irene le dio un suave codazo a Rebeca. «Baja la mirada», susurró con sonrisa traviesa. «La estás mirando como si fuera un postre».
Rebeca escupió parte de su jugo. Irene, ¿qué? ¿Estoy mintiendo? Rebeca la pateó. Sarocha vio el intercambio y sintió un pequeño retorcijo de celos ridículos. Viendo que era imposible competir, se reclinó en la silla. Miró a Sarocha, miró a Rebeca, miró a Song, y entendió que ese no era un lugar para él. Cuando la comida terminó, Song no quería soltarse de Rebeca. Se le subió encima como un koala pequeño, abrazándola del cuello, con los ojos entrecerrados de sueño. «Tengo que irme», dijo Rebeca finalmente. «No», protestó la niña haciendo puchero. Rebeca la abrazó fuerte. «Voy a verte pronto, te lo prometo». Sarocha observó la escena, sintiendo que un hilo invisible se tensaba entre las tres. Se despidió de manera educada, pero con los hombros caídos. Y cuando Rebeca se giró para decir adiós a Sarocha, sus ojos se encontraron. El mundo se quedó en silencio. «Fue una sorpresa verte», dijo Rebeca. «Una buena sorpresa», respondió Sarocha, más sincera de lo que quería. El corazón de ambas dio un pequeño vuelco. Song suspiró feliz desde los brazos de su madre. «Fue el mejor día», dijo alegremente, medio dormida, y nadie se lo contradijo, porque todos sabían que, para ella, el mejor día era tener a Rebeca a su lado. Pero ese día, para las dos mujeres, también había sido un punto de quiebre, uno que ninguna estaba preparada para enfrentar. Capítulo 14. Lo que empieza a doler sin nombre. El lunes amaneció con una energía extraña. No era culpa del clima húmedo de Bangkok, ni del tráfico que rugía desde temprano como un animal gigante en movimiento, ni del cansancio acumulado del fin de semana. Era otra cosa, algo más silencioso, más íntimo, como un hilo invisible tensándose entre dos lugares, entre dos pensamientos, entre dos personas. Song no lo notaba. Era demasiado pequeña, demasiado pura, demasiado plena en su universo infantil. Pero Sarocha sí, y esa tensión la acompañaba incluso mientras preparaba el desayuno. Song llevaba horas hablando del zoológico. Horas, como si necesitara revivir cada detalle para no olvidar nada de lo que había compartido con Rebeca. «Y Rebeca me enseñó que las jirafas duermen súper poquito», decía mientras hundía los dedos en el pan para formar orejas. «Y que los pingüinos son súper románticos. Y que los flamencos son rosados por la comida. ¿Sabías eso, mami?» Respondió Sarocha, sin realmente escuchar. Tenía la vista puesta en la tostada, pero la mente en otra parte. No sabía bien en qué. Bueno, sí sabía. Lo que no sabía era por qué. Mientras Song seguía enumerando todo lo que Rebeca le había enseñado, un pensamiento regresaba como un eco insistente. Irene y Rebeca parecían demasiado cercanas, demasiado cómodas, demasiado algo. No era un pensamiento racional. No tenía forma ni lógica concreta. Era instinto. Ese instinto que aparece solo cuando algo importa, cuando algo duele, o cuando algo empieza a importar más de lo que debería. «Mami, ¿crees que Rebeca quiera venir conmigo a ver flamencos otra vez?», preguntó Song mientras llenaba el plato de frutas. «¿Puedo invitarla?» «Puedo. Rebeca viene hoy, amor», respondió Sarocha con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Song gritó un sí, tan fuerte que los cubiertos vibraron sobre la mesa. Pero Sarocha seguía atrapada en sí misma. Ella no era celosa. No tenía razones para serlo. Rebeca era. Rebeca. Su niñera, una chica 10 años menor, responsable, dulce, dedicada. No había nada más ahí. No había nada que pudiera haber ahí. Y sin embargo, recordar cómo Irene se inclinaba hacia Rebeca para susurrarle algo, cómo compartían miradas, cómo caminaban cerca, le provocaba un malestar irracional, una punzada en el pecho, una necesidad absurda de apartar la imagen. Suspiró. Ya había aceptado salir a cenar con Eng esa noche. Tal vez eso le ayudaría a ordenar su cabeza, a recordarse quién era, qué vida tenía, y qué vida no podía permitirse. El timbre sonó exactamente a las 8 en punto. Song salió disparada como un rayo, casi derrapando en el piso de madera. «Rebeca». La abrazó con la fuerza de un pequeño koala pegándose al tronco de un árbol. Rebeca rió con un sonido suave, íntimo, que se sintió como una brisa nueva entrando por la casa. «Hola», mi niña susurró, acariciándole el cabello. «¿Lista para ver películas?».
Song asintió tantas veces que parecía un muñeco con resorte. Rebeca levantó la vista. Y la vio. A Sarocha, saliendo de su habitación con el cabello todavía húmedo por la ducha, un vestido casual pero bonito, y esa expresión tranquila que sin querer la volvía aún más encantadora. Rebeca tragó saliva sin saber por qué. Había algo diferente en ver a Sarocha así, preparada para una cita. Algo que le revolvía el estómago y no sabía cómo nombrar. Hola, saludó Sarocha con una sonrisa reservada. Hola, respondió Rebeca, devolviéndole la sonrisa de manera casi automática. Aunque sus ojos revelaban algo más. Sarocha se acercó. Me encantaría quedarme esta tarde a ver películas con ustedes, dijo, pero Eng me invitó a cenar. Ese fue el instante exacto en que la expresión de Rebeca cambió. Se apagó. Como si alguien hubiera bajado la intensidad de su luz interior. Song incluso dejó de moverse un segundo porque lo sintió. Los niños perciben cosas que los adultos fingen no ver. Sarocha sintió un pequeño golpe en el pecho. ¿Por qué le dolía ver esa expresión en Rebeca? ¿Por qué le importaba tanto? Espero que lo pases bien, respondió Rebeca, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sarocha se inclinó para abrazar a su hija. Pórtate bien con Rebeca, sí. Song frunció los labios. No llegues tarde a casa, dijo, seria, como si tuviera 30 en vez de 5. Las dos adultas estallaron en risas. Sarocha besó la frente de su niña. Y cuando salió por la puerta, algo se quedó atrás. Una sensación que no sabía describir, pero que la acompañó como una sombra. Rebeca cerró. Y sintió un vacío inexplicable en el pecho. La tarde avanzó como un pequeño oasis en medio de la semana. Song eligió 2 películas, luego 3, luego 7, luego todas las de la plataforma, hasta que finalmente Rebeca tuvo que limitarla. Se acurrucaron en el sillón. Song se acomodó contra el pecho de Rebeca, con total confianza. Eres muy suave, murmuró medio dormida. Rebeca rió. Como un gato. Como un peluche grande, susurró la niña, y se quedó dormida. Rebeca la miró con una ternura que no era simple cariño profesional. Era afecto real, profundo, instintivo, y mientras la luz de la pantalla iluminaba el rostro de ambas, Rebeca sintió algo que no había querido admitir. Extrañó a Sarocha. Le habría encantado que se quedara con ellas. Se obligó a cerrar los ojos, y sin darse cuenta, también se quedó dormida. En otro punto de la ciudad, Eng revolvía su copa de vino con calma. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. Sarocha, que había estado toda la noche sintiendo una incomodidad inexplicable, asintió. «¿Sientes algo por tu niñera?». Sarocha se atragantó. «Literalmente». «¿Qué?». «No, Eng. Es una niña yo». Él rió suavemente, sin burla. «No estoy diciendo que te guste. Estoy diciendo que te importa. Y que ella te mira diferente». El corazón de Sarocha dio un pequeño salto. Se tensó. Molesto. Asustó. «No sé de qué hablas». Eng apoyó la espalda en la silla. «El domingo fue evidente. Rebeca es importante para ti. Y tú lo eres para ella. No tengo espacio ahí, Sarocha. Y no pasa nada. A veces uno solo necesita aceptar la verdad». Sarocha bajó la mirada. Sintió calor detrás de los ojos, como si algo dentro de ella estuviera moviéndose. «No puedo darte nada más que amistad», susurró. «Lo sé», respondió él con una sonrisa amable. «Y está bien. Con eso me basta». No hablaron más del tema. Pasaron el resto de la cena conectando como 2 personas adultas que aceptan lo que no puede ser. A veces la honestidad no duele. Solo libera. La casa estaba en silencio cuando Sarocha abrió la puerta. La luz azulada del televisor iluminaba el salón. Una manta estaba medio caída en el piso. Y ahí, en el sillón, Song dormida encima de Rebeca. Las dos profundamente dormidas, respirando al mismo ritmo. Parecían una escena de película, pero no una película romántica. Una película que podía cambiarte la vida. El corazón de Sarocha se apretó. De golpe. Como si algo dentro de ella hubiera tomado forma. Eng tenía razón. No puedo ofrecerle a nadie un espacio que ya está ocupado. No sabía qué nombre tenía ese espacio. No sabía qué significaba. Pero sabía que existía. Rebeca abrió los ojos de pronto, desorientada. «Lo siento. Me quedé dormida. Debería haberlo siento».
Sarocha negó con la cabeza. No te preocupes. Rebeca levantó a Song con cuidado, con una ternura que desarmaba. La llevó a su cuarto. Regresó al living para recoger la manta, pero Sarocha ya estaba encendiendo el hervidor. Voy a hacer café. Si quieres, siéntate conmigo. Rebeca dudó, pero se sentó. La primera vez que sus miradas se cruzaron, ninguna supo dónde poner las manos. ¿Todo está bien?, preguntó Rebeca. Sarocha sonrió con una tristeza suave. Sí, todo está bien, pero ninguna lo creyó. Tomaron café en silencio, aunque las emociones hablaban por debajo de la mesa, en los gestos, en los ojos, en los pequeños movimientos. Y cuando Sarocha la acompañó a la puerta, pasó algo que ninguna esperaba. Cuídate, dijo Sarocha. Escríbeme cuando llegues a casa. Sí. Rebeca la miró sorprendida. ¿Quieres que te avise? Sí, respondió Sarocha, con una sinceridad que se escapó antes de poder detenerla. Quiero saber que llegaste bien. Rebeca sonrió. Una sonrisa que la atravesó por completo. Está bien. Te escribo. La puerta se cerró. Sarocha apoyó la espalda en ella. Y supo que algo estaba cambiando. Que algo ya había cambiado. Que algo estaba empezando a crecer en el espacio entre ambas. Y que sería imposible evitarlo. Capítulo 15. El día en que nadie debería estar solo. El jueves amaneció gris. Un gris opaco, pesado. Ni lluvia que libere, ni sol que abrace. Un gris que se queda suspendido sobre la piel como una mano fría. Rebeca siempre había odiado ese tipo de días, porque ese gris no anunciaba tormenta. Anunciaba que nada iba a cambiar, que todo iba a sentirse igual, que el silencio ese que se le metía en los huesos volvería a acompañarla en su cumpleaños. Uno más. Uno donde, a pesar de los mensajes en el teléfono, las notificaciones llenas de globitos y feliz vuelta al sol, de gente que no la conocía, ella seguía sintiéndose sola, desnuda emocionalmente, invisible. Apenas abrió los ojos, sintió ese vacío familiar que había aprendido a esconder incluso de sí misma. Y justo entonces, toc toc toc, unos nudillos golpearon su puerta con un ritmo alegre, imposible de ignorar. «Feliz cumpleaños, tonta», exclamó Irene apenas se abrió la puerta. Rebeca parpadeó desorientada, como si la hubieran arrancado de un sueño, o de una pesadilla. «Lista para tu pastel». «¿Qué pastel?», murmuró confundida. Irene levantó una cajita blanca con un moño rojo tan brillante, que parecía fuera de lugar en ese día apagado. «Este pastel. Obviamente este». Rebeca soltó una risa pequeña, débil, apenas una curvatura triste en las comisuras. «No debiste». «Iba a hacerlo igual», respondió Irene, entrando sin pedir permiso. «Si no, ibas a pasarte el día llorando sola. Y te conozco demasiado». Rebeca bajó la mirada. No dijo nada, porque dolía admitir lo cierto. Irene dejó el pastel sobre la mesa y encendió una vela solitaria, inclinada apenas. «Anda, pide un deseo», ordenó. «O 3. O los que te dé la gana». Rebeca inhaló profundamente. Su pecho se expandió, pero el deseo no salió. No sabía qué pedir. No sabía si tenía derecho a pedir algo. Después susurró finalmente. «Voy al baño». Irene sonrió, pero sus ojos se suavizaron, como si pudiera ver más de lo que Rebeca quería mostrar. «Como quieras, cumpleañera». Rebeca entró al baño, cerró la puerta, apoyó la frente en el espejo frío y dejó que su respiración temblara un poco. Ese era el verdadero ritual de cada cumpleaños. Aguantar el nudo en la garganta y fingir que no existía. Mientras tanto, en la sala, su teléfono vibró sobre el sofá. Irene no era curiosa, no era intrusa, pero leyó el nombre porque brilló justo frente a ella. Sarocha. Y por un segundo, algo se tensó en su expresión. En la oficina, Song daba vueltas alrededor del escritorio de su madre como un satélite hiperactivo. «Mami, llámala. Llámala, llámala. Quiero que Rebeca traiga la guitarra». «Voy, amor», dijo Sarocha, tomando el teléfono. Marcó. Cuando escuchó que respondían, pasó el celular a su hija. Pero una voz adulta contestó. «Hola». Era Irene. La confusión de Sarocha fue instantánea, aunque su rostro no lo reflejara por completo. ¿Por qué Irene tenía el teléfono de Rebeca? ¿Por qué estaba ahí tan temprano? Song, feliz, no notó la tensión. «Irene, soy yo. ¿Está Rebeca?».
Quiero que me cante hoy en la noche con su guitarra. Hola, mi niña, respondió Irin con una voz suave. Está en el baño. Y sí, le diré. Sarocha se preparaba para alejarse y retomar su día, cuando escuchó algo que hizo que la sangre en sus venas se detuviera. Hoy Rebeca está un poquito triste, dijo Irin, con ese tono que usa la gente que conoce demasiado bien los silencios de otra persona. Porque es su cumpleaños. Sarocha se quedó inmóvil. ¿Cumpleaños? Sintió un golpe seco en el pecho, como si hubiera perdido el equilibrio por dentro. No lo sabía. No lo había sabido nunca. Rebeca no se lo había dicho. O ella nunca lo había preguntado realmente. Song abrió la boca escandalizada. «Es su cumpleaños», gritó. «Sí, mi amor. Así que dale muchos abrazos hoy, sí. Muchos. Lo prometo». Rebeca salió del baño con el rostro más calmado, pero los ojos todavía brillantes. «¿Quién es?», preguntó secándose las manos. Irin le entregó el teléfono. «Song». Rebeca no esperó más. Llevó el teléfono a su oído. «Mi niña». La voz de Song vibró como un rayo de sol atravesando nubes grises. «Feliz cumpleaños, Rebeca. Ah, te quiero mucho». Rebeca sintió como algo se le rompía por dentro. Pero esta vez no era algo malo. Era como si alguien hubiera tocado una costilla hundida y la hubiese vuelto a colocar en su sitio. Las lágrimas cayeron sin permiso. «Gracias, mi amor», susurró entrecortada. «Gracias. Hoy no vas a estar triste», prometió Song. «Lo juro. Te voy a llenar de besos. Muchos». Rebeca rió con ese sonido que sale solo cuando llorar ya no da miedo. Irin la abrazó cuando colgó. No necesitaba preguntar nada. Sabía leerla de memoria. Pasaron la tarde juntas. Comieron pastel. Intentaron que el día no se sintiera tan gris. Pero había un vacío que solo una presencia podía llenar. Y Rebeca lo sabía. Aunque no lo dijera. En la oficina, Song estaba indignada por la tristeza del mundo. «Mami, hay que hacer algo. Rebeca no puede estar triste en su cumpleaños». «Lo sé, amor. ¿Qué quieres que hagamos?» «Una fiesta. Para ella, mami. Nosotras dos». Sarocha la miró, y algo cálido se abrió dentro de ella. «Una fiesta, entonces. Como si fuéramos una familia», dijo Song, sonriendo. La frase la golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Porque así se sentía con Rebeca. Como si hubiera alguien más en esa casa con un lugar que no sabía que estaba vacío. Tenía planes esa noche. Una conversación pendiente. Una decisión por tomar. Pero nada de eso importaba más que lo que acababa de escuchar. «Vamos a preparar todo», dijo al fin. Salieron a comprar globos, harina, chocolate, una vela pequeña y un peluche torpe, pero adorable que Song abrazó como un amuleto. A las 8 en punto, Rebeca llamó a la puerta del departamento. Cuando fue abierta, se quedó sin aire. Globos, una guirnalda hecha a mano, una mesa con un pastel imperfecto pero lleno de esfuerzo, una vela encendida, Song con gorrito de cumpleaños y un dibujo enorme. «Te quiero, Rebeca». Y junto a ella, Sarocha, mirándola con una calidez que Rebeca nunca había visto tan desarmada. «Feliz cumpleaños», dijo Sarocha, y su voz lo dijo todo. Que sabía que había llegado tarde, que quería estar ahí, que algo en ella también estaba temblando. Rebeca sintió un pinchazo detrás de los ojos. Esta vez, no de tristeza. Song corrió a abrazarla. «Hicimos todo nosotras. Todo. Para ti». Rebeca la apretó fuerte, como si quisiera guardarse ese momento para siempre. Cuando levantó la mirada, encontró los ojos de Sarocha. «Gracias», susurró. «Por esto». Sarocha tragó saliva, controlada como siempre. «No quería que pasaras tu cumpleaños como un día cualquiera». La frase golpeó más profundo de lo que debería. Más tarde, la lluvia comenzó a caer con una fuerza que hacía vibrar las ventanas. Rebeca se acercó a mirar. «Creo que deberías quedarte», dijo Sarocha desde la cocina, sin pensarlo demasiado. «No quiero que salgas con este clima». Rebeca la miró por encima del hombro. «¿No quieres?», preguntó suavemente. «No». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado honesta. Rebeca sintió el estómago apretarse. «Entonces me quedo», dijo. Song se quedó dormida enseguida. La emoción la agotó. Rebeca la arropó con un gesto tan lleno de amor que a Sarocha casi le tembló el pecho.
Cuando regresó al living, encontró a Sarocha abriendo una botella de vino, bajo la luz cálida que dejaba sus sombras más suaves de lo habitual. «¿Vamos a tomar?», preguntó Rebeca, intentando sonar casual y fallando. «Es tu cumpleaños», respondió Sarocha. «Vamos a acompañarte como corresponde». Rebeca se acercó. La distancia entre ellas ya no se sintió prudente. Se sintió inevitable. Y ambas lo supieron. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.